Venga, pues ya estamos grabando aquí. Vale. ¿Cuáles son los signos de nuestro tiempo? ¿Qué señales podemos leer en la realidad y en los saberes científicos, psicológicos y espirituales que nos ayuden a descifrar las claves de nuestro tiempo? Y aunque sé que este término no le va a gustar a nuestro invitado, vamos a preguntarle si nos encaminamos hacia una nueva religión o una nueva espiritualidad transreligiosa. Pero no hablaremos solamente de esto, sino de un montón de cosas más. Así es. Yo soy María Herrero. Yo, Rafa Millán. Y si os interesa el vídeo, por favor, suscribiros al canal, dadle al like, compartirlo en redes sociales, que nos hacéis un gran favor. Y espero que lo disfrutéis. ¿Y no dices de qué más vamos a hablar? De un montón de cosas más, pero vamos un montón a dejar de cosas que guays. empiece. Claro, vale. Vamos a dejarle empezar. Sí, yo creo que muchos conoceréis a Vicente Merlo porque para mí es un verdadero sabio en el sentido fuerte de la palabra. Una persona que lo ha estudiado todo, por lo menos en el ámbito de la psicología, de las espiritualidades, filosofía, y que conoce y maneja todos los grandes autores y que además ha podido hacer, por esto es sabio, no solamente un filósofo o un intelectual, una integración de todo ello de forma vivencial y en su propia práctica espiritual. Estuvo muchos años en la India, hay quien le considera el mejor indólogo vivo desde una perspectiva integral, o sea que para los que no le conozcáis, estoy muy emocionado porque os vamos a presentar a una persona que tenéis que empezar a seguir a partir de ahora siempre y leer todo lo que podáis de la inmensísima obra que tiene. Un sabio verdadero, es lo más que puedo decir de él, mejor que leer su currículum, que es infinito. Todo un lujo, así que vamos allá, ¿no? Bueno, Vicente, en el sufismo se dice que para que algo se manifieste tiene que contener dentro de sí algo de verdad. Entonces, cuando hemos leído tus libros, hemos escuchado tus charlas, nos damos cuenta de que tu mirada hacia lo real o hacia a todo aquello que afrontas o que estudias tiene que ver con esto, con este rescatar la parte de verdad que tiene cada una de las cosas a las que te enfrentas, ¿no? Y esto podría definirse como una mirada integral hacia lo real, ¿no? ¿Qué sería esta actitud vital, integral hacia todo lo que nos rodea, como forma de vida? Sí, bueno, el término integral, que me parece muy acertado y muy adecuado, está muy de moda hoy, quizás excesivamente. Se puede relacionar con muchas cosas. Yo lo relaciono, como quizás veremos, con el enfoque integral de un autor determinado que sería Aurobindo, o en todo caso con Ken Wilber, que quizás también sale en nuestro diálogo, pero para mí la esencia de lo integral sería acercarse con una apertura de mente y de corazón simultáneamente, sin dogmatismos que encierren nuestra mirada y al mismo tiempo sin una credulidad en la que valga todo absolutamente igual, ¿no? Hace falta discernimiento. A mí me gusta mucho ese equilibrio que tienes entre, por una parte, intentar ser científico sin ser cientificista, rescatar lo mejor de la tradición sin ser tradicionalista y encajarlo e integrarlo todo en una visión equilibrada. Y parece, o al menos deseo yo, que vayamos en esa dirección hacia un nuevo paradigma en donde todas las dimensiones de lo humano, incluidas las espirituales, se puedan encajar y se puedan completar y salgamos de un tiempo, tal vez desde cierto punto de vista epistemológicamente hablando o ontoepistemológicamente hablando, como tú dices en ocasiones, un poco limitado o superficial o simplista, incluso oscuro, para entrar de nuevo en una nueva era. De hecho, incluso te hemos oído hablar bien en ocasiones, o al menos no muy críticamente, de la nueva era. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que nos encaminamos hacia el nuevo paradigma? Porque yo a veces tengo la sensación contraria, de que el pensamiento se está más bien estrechando y que estamos viviendo una edad oscura del fundamentalismo y del cientificismo, los dos peores males tanto de la ciencia como de la religión. ¿Cómo ves este tema? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Sí, quizás porque haya una polarización entre, por una parte, una cerrazón cada vez mayor de cualquier tipo de dogmatismo y fundamentalismo, pero por otra parte un despertar a una nueva conciencia, a una nueva sensibilidad. Nos salimos ahora del campo ya no del cientificismo, sino de la ciencia, soy consciente, incluso de la filosofía racional, pero yo soy claramente defensor de que estamos entrando en una nueva era. Probablemente mucha gente recordará el anuncio de los mayas
no de que iba a terminar el mundo el 21 de diciembre del 2012, sino de que terminaba un ciclo. Comparto esa visión, que obviamente no procede solo de los mayas, sino de voces muy distintas, y estaríamos terminando. Normalmente cuando se habla de una nueva era, se está pensando en el final de la era de Piscis y la entrada en la era de Acuario, que serían unos 2000, 2100 años. Coincido con ello, pero voy más allá. Comparto también la idea de que estamos al final de lo que se denomina un año solar, o el año platónico, es decir, nada menos que 25.920 años. Eso significa que estamos cerrando un ciclo. Si puedo utilizar el término karma, el planeta está terminando de tratar de agotar el karma de muchas eras y vidas anteriores, y por tanto estamos en una convulsión planetaria a todos los niveles. Pero de momento valga mi apoyo y mi defensa teórica, fundamentada en la medida de lo posible, de que realmente estamos terminando una era y comenzando otra nueva era mucho más luminosa y armónica que la que estamos dejando atrás ya. Y también, además de la nueva era, limpias como algunos otros conceptos o fenómenos, podríamos decir. Los limpia, sí, los limpia como de prejuicios, ¿no? O algo así. Me da la sensación, cuando te leo y cuando te escucho, me parece como que sí, que te dedicas en buena medida a bruñir conceptos a veces, o a bruñir temas o fenómenos que se han dado ya se dan por sabidos, ¿no? Y también salvas, dices a veces, ¿no? O rescatas, ¿no? Eres capaz de ver como el gran aporte del mindfulness, como también hablas de las canalizaciones como un fenómeno que se ha dado en todas las épocas, y que en realidad pues las revelaciones de los profetas eran canalizaciones. Wow. En ese sentido también, o haces uso también de la astrología, o hablas de los registros acásicos, ¿no? Que son como diferentes fenómenos que se están estudiando, que se están viviendo y experimentando en el mundo actual. Bueno, pero a la vez también sin perder nunca el punto de vista científico, por ejemplo, de las psicologías que conoces muy a fondo, no solo la cognitivo-conductual, sino la psicoanalítica, la humanista y la transpersonal, ¿no? Como se combinan ambas cosas en él, ¿no? Eso es lo más interesante y lo más alucinante, ¿no? Cómo puede tratar tantísima información e integrarla. Sí. La pregunta. Ya no sé cuál es la pregunta. No, yo más bien le iba a ir preguntando los conceptos para que me dijera alguna pincelada, pero si a ti te apetece decir algo sobre todos esos fenómenos de los que hemos hablado, o sea, conceptos que no sé cómo llamarles. La astrología, ¿no? Como estas cosas sobre las que suele haber cierto prejuicio en muchos ámbitos, ¿no? Sí. Efectivamente, sí, con mucho gusto recojo estas 3 o 4 nociones importantes que Mardía plantea, consciente de lo delicadas que son y de lo problemático que es hablar con un mínimo rigor de ellas. Nada menos que la cuestión de las canalizaciones. No me gustaría despacharlo, pero es preciso en 2 minutos, porque el mundo de las canalizaciones es muy amplio y, como cabría esperar, en ellas podemos encontrar de todo. Para los oyentes y videntes que no estén al tanto de esta noción, que puede parecer que es un canal de agua, la idea es que hay seres humanos que se consideran canalizadores de una información o de una energía incluso procedente de una fuente distinta de ellos mismos. Por tanto, Mardía decía muy bien que lo que hoy se llama canalizaciones, término que a mí ya por cómo se está utilizando cada vez me gusta menos, en la fenomenología de las religiones y en la historia de las religiones corresponde exactamente con las revelaciones religiosas. Otra cosa es que en este cosmos multidimensional que defendería que es en el que existimos, se puedan recibir mensajes de niveles muy distintos. De ahí el aviso inicial de que podemos encontrar desde las vulgaridades más claras, por así decirlo, y las pretensiones más absurdas, hasta las revelaciones más auténticas e interesantes. No se entiende eso que se llama nueva era, concepto que también me gustaría limpiar, como decía Mardía muy bien, y que intenté hacer ya en una obra que es la llamada de la
entre paréntesis, nueva era, mostrando que obviamente había un abanico de productos en el hipermercado de la nueva era y algunos de ellos pues más valdría no ni siquiera olerlos, pero que hay un núcleo que me gustaría llamar místico y esotérico, auténtico, en lo que se conoce como nueva era. Lo que pasa es que es ya un hábito y prejuicio el utilizar el término nueva era como un dardo arrojadizo totalmente despectivo. Y yo me asombro cuando intentas profundizar un poco entre los críticos fáciles de la nueva era y les preguntas, pero ¿a qué autores te estás refiriendo? ¿A qué doctrinas? ¿A qué textos? Y la mayoría se quedan callados. Entonces, nueva era parece que es la superficialidad de 4 cursos de fin de semana donde te dicen que te vas a iluminar. No, hay una fundamentación también teórica muy importante. Pues bien, en relación con las canalizaciones podríamos poner justamente otra de las nociones que Mardías sacaba, que es la de los registros akáshicos. Esto es una noción que viene desde la antigüedad en la India, pero que autores poco sospechosos de esoterismo, entre comillas, y de veleidades nueva era, como son Erwin Laszlo, está hablando del campo akáshico. La idea es la misma. Existe una dimensión en nuestro planeta o en el universo en la que quedan grabadas absolutamente todas las cosas que han sucedido. Y una visión, de lo que algunos denominarían clarividente, o una intuición, una penetración a través de la inteligencia, del ojo del alma, en ese libro de la vida, en esa memoria planetaria, puede ver lo ocurrido en vidas anteriores. Por tanto, soy muy consciente de que entramos en un mundo muy complejo, muy delicado, donde es muy fácil pues, que cada uno se invente sus historias, pero yo estoy convencido de que tanto en los registros akáshicos, en las canalizaciones, como en la astrología, se me olvidaba, el otro concepto fundamental, bueno, la astrología es algo mucho más, ha sido mucho más respetable hasta hace 2 siglos y medio, hasta que empieza el cientificismo. Todos los monarcas tenían su astrólogo personal y ha habido un renacimiento de la astrología con nombres como Dane Rudyard o como Ruperti, aplicando la psicología. Rudyard, el padre, a mi entender, de la astrología, psicoastrología contemporánea, lo que hizo es primero aplicar Jung a la astrología y después el creador de lo que podemos denominar la astrología transpersonal, recoge la importancia de los planetas transpersonales, transsaturnianos, y elabora toda una astrología transpersonal. Lo que sucede es que la astrología, que como sabéis perfectamente era considerada una de las ciencias ocultas en la Edad Media junto a la alquimia y a la magia, términos hoy desde el cientificismo igualmente reprobables, tiene muy mala prensa. De hecho, yo creo que es la primera disciplina que a los cientificistas les gusta poner como pseudociencia, cuando quieren hablar de qué es la pseudociencia. Y hay que decir que una vez más se me vuelve a colar el término esotérico y yo defendería que aparte de la astrología más reconocida, hay una astrología esotérica. Por cierto, el título de uno de los libros de Alice Bailey, que sería una de las fundadoras, desde mi punto de vista, de la verdadera nueva era, donde se desarrolla la riqueza y la amplitud de esa mirada. Pero para gente más filosófica y menos esotérica, se tradujo ya hace unos años el libro de Richard Tarnas, este filósofo conocido cuya historia de filosofía en América causó furor y académicamente se le reconoció, y cuando se quedaron asombrados buena parte de los filósofos profesionales es cuando 10 años después publicó Cosmos y Psique, que es un estudio de unas 800 páginas muy serio sobre la importancia, la validez y el funcionamiento de la astrología. Por tanto, son conceptos que hay que ir colocando. Si tiene un sentido hablar de una nueva era, ¿qué papel desempeñan las canalizaciones y la lectura de los registros akáshicos? ¿Y qué papel puede desempeñar la astrología, que justamente está en auge? Y no en vano, si estamos entrando en la era de Acuario, bien puede verse la astrología
como una disciplina propiamente uraniana, siendo Urano el planeta que rige Acuario. Por tanto, ahí hay una red conceptual importante y de difícil explicación en 4 palabras. La pregunta que surge ahí, ¿no?, cuando te escucho hablar es ¿y cómo se llega o sea, cómo se trabaja el discernimiento, ¿no? ¿Cómo uno puede pues dejar a un lado la paja y quedarse a otro lado con el oro, por así decirlo? Es decir, ¿cómo se cultiva el discernimiento? Claro, porque escuchándote hablar, estaba pensando en alguna persona que nos sigue, ¿cuál sería la propuesta para una persona que actualmente esté interesado en profundizar en su espiritualidad? ¿Ir a hacerse la carta astral o apuntarse a un centro de yoga o mirar en cualquier tradición o ir a internet a buscar nueva era o te tienes que apuntar a una iglesia? ¿Qué nos recomendarías también en concreto para discernir lo que es adecuado para cada uno, sobre todo para una persona actual que esté buscando profundizar en su autoconocimiento y en el camino espiritual? Bueno, discernimiento, viveka, que les gusta decir a los amantes de la India, es absolutamente necesario, y yo creo que es un fruto de la maduración personal espiritual. Por tanto, no es algo que uno diga, ahora voy a intentar ser muy analítico intelectualmente y a saber diferenciar lo eterno, nitya, nitya, vastu viveka ya, decía Shankara, ¿no? La capacidad de discriminar, de separar lo que es verdad de lo que no lo es. Por tanto, es algo que solo con un trabajo interior profundo va a ir despertando. Yo diría que la discriminación, el discernimiento, procede de una previa purificación a nivel emocional y a nivel mental, intelectual, a todos los niveles, y a partir de ahí empezar a poder reconocer, a poder, no sé, casi sentir la textura de las canalizaciones, de los astrólogos, de los maestros espirituales, de los psicólogos, porque si no, desde nuestra inmadurez espiritual realmente resulta muy difícil reconocer en muchas ocasiones a un verdadero maestro espiritual de un pseudo maestro, que algunos quizás haya también, ¿no? Y por tanto, el discernimiento es extraordinariamente importante. Yo no sabría dar un consejo práctico porque creo que el camino empieza por el autoconocimiento, por la búsqueda de lo profundo del corazón en uno mismo, y nuestro corazón sutil es el que nos irá acompañando en el camino y viendo si ahora me siento en sintonía con esta persona que se presenta como maestro, o me siento atraído por estos textos o por este grupo, siempre con esa doble actitud de apertura y empatía por una parte y de discernimiento hasta donde podamos y de actitud crítica en el mejor sentido de la palabra ante cualquier fenómeno. Por tanto, no creo que haya una fórmula para decir el discernimiento consiste en esto, consiste en llegar a ver desde nuestro corazón abierto. El corazón, obviamente, como símbolo del centro de nuestro ser, ¿no? Muy interesante en el sufismo, como sabes, ¿no? Ese concepto de corazón que siempre lo utilizamos de la misma manera, además, ¿sí? Como la metáfora o el lugar privilegiado que incluye todo lo que somos o el centro de nuestro ser. Y hay un concepto también en el sufismo que no recuerdo ahora mismo cómo es en árabe, laum, que se llaman las tablillas preservadas, que tienen mucho que ver o está muy relacionado con el campo akáshico, que sería el lugar donde está inscrito todo lo que pasa y todo lo que ocurre, y se dice que los walis, que sería algo así como los maestros espirituales, los wali Allah, los que tienen una cercanía y una intimidad con la divinidad o con la unidad, son capaces de leer en la tablilla preservada, y que además la pueden leer a veces a través de una especie de cardiognosia. Pueden leer y mirar y a través del corazón de la otra persona tener una gnosis, una apertura espiritual, y ver qué es lo que está inscrito en la tablilla de la otra persona, ¿verdad? Muy similar a lo que está diciendo Vicente. ¿Alguna pregunta más? Sí, quería preguntarte si crees que hoy en día, bueno, parece que sí, ¿no? Pero que nos expliques un poco más, si vamos hacia lo transreligioso. Y luego, en relación con eso, una pregunta que a mí me mueve interiormente es, o sea, yo siento que el compromiso con un camino concreto y con un ritual concreto y con unas formas concretas de adoración o de meditación
orada bien el camino, ¿no? Entonces, en un mundo transreligioso, por así decirlo, ¿cómo se produce esta concreción de la forma de práctica en la vida, ¿no? Algo así. No se puede diluir, claro, con esta sensación de que pues, hay verdad en todos los caminos, no se puede diluir ese compromiso concreto con un camino concreto, ¿no? Sí, la famosa metáfora de ir como haciendo el agujero en la arena y entonces voy haciendo muchos agujeros, pero ninguno de ellos es suficientemente profundo y a veces estas personas que parece que se habla de una nueva religión o de la religión del futuro, en ocasiones se podría cometer ¿no? como este error. A ver qué nos dice Vicente. Yo creo que esa superficialización de las enseñanzas espirituales junto al narcisismo espiritual son dos de los grandes riesgos de los comienzos del camino, ¿no? Yo creo que las prácticas procedentes de una tradición o de un linaje siguen teniendo una importancia extraordinaria. Lo único que sucede es que, desde mi punto de vista, así como durante estos últimos 20 y tantos siglos la espiritualidad ha estado casi siempre introducida en el cauce de una religión institucionalizada, para mí uno de los signos de los tiempos es que en algunos casos, no en todos, porque es que esta tendencia que solemos tener la mayoría a simplificar dando recetas o fórmulas que sirvan para todos, me parece que no hace falta mucho discernimiento para ver que cada persona está en un momento del proceso evolutivo muy distinto y que lo que sirve para unos y va a ser una enorme ayuda, en otros puede llegar a convertirse en un obstáculo. Por tanto, lejos de mí el dar una receta que diga es necesario estar en una religión o en un linaje determinado, o tener un maestro espiritual porque si no uno no puede avanzar en el camino. Algo muy importante, muy serio y muy frecuente en casi todas las tradiciones espirituales serias. Pero tampoco voy a decir, oh no, los gurús, los maestros espirituales están ya pasados de moda, ahora cada uno hace su propio camino. Ninguna de las fórmulas ya hechas generalizando sirve. Por tanto, me fijaría solo en esa apertura de lo fácil que es que se disuelva la seriedad en la práctica, pero lo que es indisoluble es el corazón del alma. Y por tanto, quizás los intermediarios, los mediadores, incluso dejen de ser tan necesarios cuando uno empiece a estar en contacto con su propia alma, con la propia profundidad de su ser, que sabrá guiarle en la práctica y en la vida cotidiana. Por tanto, una vez más, un panorama complejo sin querer simplificar y generalizar fácilmente, ¿no? Wow, qué interesante. Que le haríamos 1000 preguntas, pero a lo mejor podíamos emplazarle para otro vídeo. Vale. ¿Te parece bien? Sí, si él quiere. Si él quiere, porque ya sabéis también que tenemos una serie en el canal sobre la figura de Jesús que estamos analizando desde muchos puntos de vista y hemos ya hablado con Mario Sabán, hemos hablado con Antonio Piñero, nosotros hemos sacado también un par de vídeos sobre Jesús en el sufismo y en el Islam y me he quedado con ganas de preguntarle a Vicente sobre este tema, también sobre Aurobindo, sobre la figura del maestro espiritual, profundizar un poco más y sobre algunos otros temas. Así que yo creo que vamos a grabar un segundo vídeo y el que no se lo quiera perder pues ya sabe lo que tiene que hacer, suscribirse al canal, dejarnos un like, compartirlo en redes sociales, ¿qué más? Darle a la campanita. Eso es. Lo he dicho yo esta vez, Sí. porque habíamos quedado en que lo decías tú ahora, María, No. toda esta película. Venga. ¿No? ¿Ya? Ya está. Bueno, pues ya está. Os emplazamos, si Dios quiere, a que nos sigáis para que veáis la segunda parte de nuestra conversación con Vicente Merlo. Muchas gracias a todos y bendiciones. Muchas gracias también a vosotros, ha sido un verdadero placer.